Seguramente has oído hablar de famosas películas históricas en el rubro, como Psicosis de Alfred Hitchcock y La Masacre de Texas. Pero no todo se trata de una simple ficción. Las películas a veces nos preparan para lo que puede pasar, o incluso también son inspiradas en sucesos increíbles que marcan la vida de las personas. Y este es el caso de Edward Theodore Gain, más conocido como Ed Gein o Carnicero de Plainfield para algunos. También se basaron en la vida de este emblemático personaje real para crear a Buffalo Bill del Silencio de los Inocentes. Pero vayamos a la verdadera historia que inspiró estos relatos tan famosos. Edward Theodore Gain nació el 27 de agosto de 1906 en el condado de La Cruz, Wisconsin, Estados Unidos. Su padre, George P. Gain, era un borracho que tenía una tienda de comestibles, y su madre, Augusta T. Lerck, una ama de casa luterana que le temía a Dios. La familia la completaba Henry, su hermano 4 años mayor. A los 7 años, Ed y su familia se mudaron a un pequeño rancho aislado a las afueras de la localidad para ejercer como granjeros. Uno de los primeros y más inquietantes recuerdos que Gain tuvo en su infancia, cuando desde la puerta del matadero de la tienda de sus padres observaba cómo abrían en canal a los cerdos con un cuchillo largo y afilado. Ed era fanático de leer cómics dedicados a las torturas perpetradas en los campos de concentración nazis. Durante los primeros 16 años de su vida, el único contacto del niño con la realidad fue el colegio. Pero Augusta, su madre, le acaparaba tanto que le prohibía tener amigos para evitar que su pureza moral fuese manchada. De hecho, mientras citaba la Biblia, le recordaba que todos los hombres eran unos pecadores. Obligaba a sus hijos a leer a diario la Biblia, en especial el Antiguo Testamento, que interpretaba casi literalmente. No creía en la amistad y castigaba a sus hijos si los veía jugando con sus compañeros. Hacia 1940, con Ed ya adulto, fallece su padre, lo que obligó a los hermanos Gain a salir a buscar trabajo. Ed hacía pequeñas tareas y cuidaba a los hijos de sus vecinos. Siempre se dijo que se entendía mejor con los niños que con los adultos. Aunque era diferente, todos confiaban en él. Lo definían como un raro inofensivo. No hablaba con nadie más que con su madre y tenía una relación no muy buena con su hermano, y poco a poco se fue quedando solo. En 1944 muere su hermano Henry y un año después su madre, a quien acompañó hasta sus últimos momentos. Y la muerte de su madre provocó mucha tristeza e impotencia. No tenía a nadie más con quien comunicarse y se dio cuenta que no sabía hacer nada sin su madre, tanto que perdió hasta su último vínculo con la cordura, y como no tenía con quien hablar, se concentró entonces en sus fantasías. A partir de entonces, Ed dio rienda suelta al instinto criminal que le atormentaba. Ya no tenía la guadaña inquisitiva de su madre reprobando su conducta inmoral, pero sí su voz, continua y permanente, hablándole en su mente. La manera que Gain encontró de restituir la figura de Augusta fue la de profanar tumbas. Robaba cadáveres de mujeres de mediana edad que pudieran suplantar la imagen de su madre. Para ello, miraba la sección de esquelas del periódico local y seleccionaba a las víctimas. Después, acudía al cementerio en el fragor de la noche, desenterraba los cadáveres, los cargaba en su furgoneta y los trasladaba hasta el sótano de su casa.
Y aunque durante aquellos años su hobby se centró en el robo de personas muertas, a partir de 1947 se le atribuyen inexplicables desapariciones tanto en Plainfield como en sus alrededores. Entre los casos más emblemáticos para el pueblo fueron una niña de 8 años en la puerta de su casa, un adolescente de 15 mientras cuidaba a los hijos de un vecino, un granjero y su amigo que iban a cazar. Pero nadie sabía quién era el artífice de estas ausencias. Tuvieron que morir 2 mujeres, Mary Hogan y Bernice Worden, para que las autoridades señalaran a Ed Gein como el asesino. Las noticias sobre este misterio se propagaron con rapidez y a medida que pasaban las semanas sin que las autoridades encontraran nada nuevo, una pregunta surgía en todas las conversaciones. ¿Qué le pasó a Mary Hogan? Mary Hogan no fue la única víctima que pasó por la sala de operaciones de su sótano. La ferretera Bernice Worden fue su siguiente invitada en la denominada Granja de los Horrores. Bernice y Mary tenían algo en común para Gein. No eran buenas mujeres, o eso decía él. Pero, ¿por qué la Granja de los Horrores? En cuanto uno de los agentes confirmó por radio la detención del asesino, el sheriff, junto al capitán del condado, comenzaron a inspeccionar la casa de Gein. En medio de la oscuridad, ya que la granja no tenía luz, la policía fue descubriendo, con la ayuda de linternas, la terrorífica escena. Se toparon con cadáveres colgando, restos de cuerpos humanos, montañas de basura, excremento, libros de medicina y anatomía y toda clase de elementos fabricados con piel humana repartidos por toda la casa. 10 calaveras usadas como tazones y ceniceros, lámparas y fundas de sillones hechas con piel humana. Bernice Worden, la propietaria de la ferretería de Plainfield, colgaba de los tobillos decapitada y eviscerada. Los órganos de Bernice en el congelador. También había una lámpara creada con rostros humanos, además del cordón de una ventana confeccionado con labios. Había incluso un corsé que consistía en un torso despellejado y un cinturón con pezones. En una bolsa estaba el rostro de Mary Hogan y en una caja estaba su cabeza. Los objetos eran tan escabrosos que fueron destruidos tras ser fotografiados. Ed Gein confesó haber asesinado a 2 mujeres, Bernice Worden y Mary Hogan, mientras que el resto de trofeos procedía de la profanación de tumbas del cementerio local. Por no mencionar cabezas reducidas al estilo jíbaro. Un apunte importante: el cadáver de su madre, Augusta, yacía aún en la cama de su habitación. Jamás fue enterrada. Cuando lo llevaron a confesar, él estuvo 30 horas en silencio. Recién cuando le dijeron que lo iban a poner frente al cadáver de Bernice, abrió la boca. Pidió una tarta de manzana con queso cheddar y confesó. Era el final del psicópata anónimo y el inicio de un ícono cultural conocido como el carnicero de Plainfield, cuya historia llegaría al cine e inspiraría a emblemáticos personajes. Además de los crímenes de Mary Hogan y Bernice Worden, Ed confesó que desde la muerte de su madre hizo unas 40 visitas al cementerio de Plainfield. Solía leer los obituarios para saber cuándo y dónde iban a enterrar a mujeres y esa misma noche profanaba las tumbas. En algunos casos robó cuerpos enteros, en otros solo algunas partes. Siempre negó haber mantenido relaciones sexuales con los cadáveres o comido carne humana. Olían mal, explicó. No está claro cuál era su objetivo. Algunos estudiosos de su caso aseguran que quería transformarse en mujer
y cuentan que usaba las máscaras hechas con piel y que incluso posaba genitales femeninos sobre los suyos. Otros piensan que buscaba recuperar a su madre y llenar el vacío que había dejado en su vida. Posiblemente haya una cuota de verdad en ambas versiones. Nunca podremos saber realmente qué es lo que convirtió a Ed Gein en lo que era, un verdadero psicópata. Pero tras los homicidios, esta pequeña ciudad americana jamás volvió a ser la misma. Nada volvió a ser como antes. Aquellos crímenes los cambió para siempre. Si te gustó este video, suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de todas estas historias que tenemos para contarte. Nos vemos.